Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta importante de hacerse en el marco de esta situación que se está dando en la Asamblea Legislativa y la misma Corte Suprema de Justicia. No hay sendas demandas contra, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, contra ahora de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la misma Corte Suprema de Justicia. Esto lo está viendo la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya les explico un poco, pero esa es la temática que vamos a desarrollar esta mañana y le vamos a presentar a continuación a nuestros invitados. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Nosotros, Manuel Chacón, abogado de la República. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días también a los invitados. Está Carlos Nasser de Concertación Democrática Nacional. Está también don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, gracias por la invitación. De veras que sí, 12, ¿no? Primera vez, pero agradecido por la invitación con Félix y con Chacón. Con Chacón, Manuel Chacón, y también está Félix Ulloa con nosotros. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Félix Ulloa es de IEGES, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias, Romeo, un saludo aquí a los colegas. Bueno, ustedes van a ilustrar mejor cómo está la situación, pero entiendo que lo más reciente que se ha dado es que un ciudadano llegó hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la Corte Suprema de Justicia, obviamente, y puso una demanda contra la Asamblea Legislativa, ¿no? Por la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esto llegó, digo, hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y el problema es que cuando la Sala de lo Constitucional se dio cuenta de esto precisamente, pues le mandó una nota a la Sala de lo Contencioso Administrativo que decía más o menos de la siguiente manera: ordénase a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de inmediato de continuar tramitando el proceso promovido por el señor Juan Martínez Hernández referido a esta resolución. Es decir, que le previno a la Sala de lo Contencioso Administrativo que conociera precisamente esta solicitud presentada por este ciudadano o este recurso presentado por este ciudadano. Loli Claros, que es la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, inmediatamente reaccionó y dijo que esto era una intromisión de un órgano o de una sala contra otra sala que tienen la misma jerarquía dentro de la Corte Suprema de Justicia, y bueno, dio declaraciones a los medios de comunicación. Hay por lo menos 3 recursos presentados en este sentido contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional por el procedimiento, entiendo, de elección que se dio en ese momento. Y bueno, dentro de este marco también se da lo que ya les decía, ¿no? Los recursos presentados contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Hay una situación bastante complicada. Félix, comienzo contigo conociendo tu opinión respecto a esto. Primero, si tiene fundamento este recurso presentado precisamente por este ciudadano, por Martínez Hernández, ¿no?, en contra de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Bueno, mira, gracias por la invitación, y yo creo que vale la pena tratar de explicarle al público un tema que es bastante técnico, es decir, incluso a nivel del gremio de abogados es una de las materias que poco se han trabajado. No hay mucha práctica en los temas administrativos. De hecho, la Sala de lo Contencioso tiene unos 30 años de existir y es una materia muy compleja y que hay que comprenderla bien, porque de lo que se trata es de garantizar el principio de legalidad que debe de imperar en todo acto de la administración pública. Justamente cuando se crea la sala y se crea la jurisdicción, cuando se erige la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se razona de que se debe asegurar de que todo acto de la administración pública debe estar basado en el principio de legalidad. Cuando la ley establece qué se entiende por administración pública, lo señala en el artículo 2 de la ley, que dice que para los efectos de esta ley se entiende por administración pública el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los poderes legislativo y judicial y los organismos independientes en cuanto realizan excepcionalmente, dice la ley, actos administrativos. O sea que no es de la naturaleza de la Asamblea hacer actos administrativos, ni del órgano judicial y de los gobiernos locales. Bueno, ya eso nos da el primer nivel de que es la competencia de la sala. Es decir, está competente para conocer actos administrativos. Cuando el ciudadano Juan Hernández Martínez, que es un nombre pues que debe existir realmente, debe haber un DUI con ese nombre. No, bueno, se presentó incluso. Se presentó, claro, pero la demanda, quien la hizo, y yo creo que eso es lo que llama la atención,
debe ser un abogado que conoce muy bien el derecho administrativo, y lástima que no puso su nombre, porque aquí lo bueno sería, ya que estamos en un momento fundacional del derecho y de la aplicación de la justicia constitucional, conocer los juristas que están trabajando estos temas, porque esa demanda no la hizo este ciudadano, si no es ni abogado. Si ahí hay un sello de un abogado que lo patrocina, pues Pero eso no le resta validez. No, al contrario, el contenido, que es lo que me interesa a mí de la demanda, porque lo tenemos que analizar para ver si la sala tiene o no competencia de conocerlo, es un argumento muy sólido. Es decir, incluso plantea no solo la nulidad de pleno derecho, sino que también el interés difuso del ciudadano que está planteando la demanda. ¿Por qué todo esto es importante? Porque de lo que se trata es de establecer si hay primero un acto administrativo, que es la competencia que debe tener la sala para conocer si hay un acto administrativo. Entonces, la elección de los magistrados, de los 10 que se están impugnando, ¿fue un acto administrativo o fue un acto político? Porque la ley excluye expresamente que dice no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 4, los actos políticos o de gobierno. O sea que si la elección de los 10 magistrados fue un acto político del órgano legislativo, la sala no tiene por qué conocerlo. No tendría competencia. Si es un acto administrativo, entonces sí hay competencia. Bueno, ese es el primer punto. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Que es un acto administrativo o es un acto político la elección de los magistrados? Fíjate que aunque fuese un acto administrativo, también la ley establece un plazo para que tú puedas presentar la demanda. Son 60 días, dice la ley, y esto fue hace 4 años. O sea, pues que ya estaría fuera del plazo. Si hubiera sido un acto administrativo que se hizo de manera ilegal por parte de la Asamblea, el plazo ya está vencido, son 60 días. Si no lo haces en los 60 días, no tenés derecho a ir a la sala. Presentado en los términos, ¿no? Y además que se deben de haber agotado, dice, todas las instancias administrativas correspondientes. Son 2 supuestos básicos para intentar la acción. Entonces, estos son los elementos técnicos que hay que analizar. Hay cosas mucho más profundas, porque aquí se está alegando una nulidad de pleno derecho, que si fuese cierto que hay nulidad de pleno derecho, entonces el plazo sí tú lo puedes sobrepasar. ¿Cuál sería la nulidad de pleno derecho? Ese es el otro tema. En la ley está dicho y está establecido que existe la nulidad de pleno derecho, pero no está desarrollado. Entonces la sala ha mantenido a través de la jurisprudencia una forma de conceptuar qué se entiende por nulidades de pleno derecho. Han habido bases doctrinarias sobre las cuales se han ido estableciendo estos conceptos, porque la sala tradicionalmente había declarado inadmisibles o sin lugar todas estas demandas por no haber una definición de que era pleno derecho, hasta que vino un ciudadano y se fue a la sala de lo constitucional y le pidió amparo contra la sala de lo contencioso por no admitirle el recurso. Entonces la sala de lo constitucional le ordenó a la sala de lo contencioso que fallara y que definiera mediante jurisprudencia qué entendía por nulidad de pleno derecho. Tenemos ya 2 elementos importantes. Uno de ellos de que esta solicitud, digamos, de ese ciudadano está fuera de tiempo, ¿sí? Pues si se tratara de un acto administrativo. Y lo otro exactamente. Sí es una, pero falta el tercer elemento, que lo dice la ley. Ajá. No es cualquier persona que viera a presentar una demanda de no contencioso administrativo. Tiene que haber lo que se llama el interés directo y legítimo. Es decir, a mí me tiene que afectar el acto administrativo para que yo pueda hacerlo. Aquí ya se dio un caso similar. Un colega abogado, conocido mío ya del colegio de San Miguel, Calixto Zelaya, presentó una demanda en lo contencioso administrativo contra la elección de los magistrados de la Corte Suprema, creo ya por 2003, 2004, entonces estaba fuera del país. Y la sala se lo admitió. Pero él estaba probando, primero que lo hizo en tiempo y segundo que tenía legítimo interés directo, porque él era afectado. Pero el señor Juan Hernández Martínez, que no es abogado, ¿qué le afecta que venga eso? Entonces lo que se ha ido, y esto es importante, por eso decía yo que el abogado que hizo esa demanda debía dar la cara para discutir con él y no poner una persona que no sabemos quién es, porque lo que hablan es que hay un interés difuso y que en base al interés difuso que todos los ciudadanos somos justiciables, entonces es importante tener un tribunal que esté bien electo. Mira, el interés difuso está bien conceptado en la doctrina, porque es un interés colectivo. Incluso la sala ya ha fallado en temas de interés difuso en casos de organismos no gubernamentales que en sus estatutos plantean que pueden hacer acciones que tengan en beneficio el bien común.
y en base a eso se han presentado estas demandas en base al interés difuso. Como tú pero dices, solo es una para demanda terminar, bien sustentada, ¿no? está bien planteada, pero los fundamentos es lo que hay que ver, porque a mí lo del interés difuso en este caso no se aplica. Ya. Es como cuando hablamos del control difuso de la constitucionalidad. El control difuso está establecido en la misma Constitución cuando dice que los jueces no están vinculados más que a la Constitución y la pueden aplicar, Félix. que es distinto al control concentrado de la constitucionalidad que hace la sala. Entonces, cuando el control difuso no está definido en la Constitución, no se puede aplicar. Déjame escuchar a Carlos Nasser y a Manuel Chacón sobre este tema. Don Carlos. Bien, Félix acaba de acotar, gracias de nuevo por la invitación, Romeo. Lo que Félix está planteando es precisamente lo que está sucediendo en este caso. El demandante es una persona que aquí te aparece como empleado, no es ni abogado como dice él, alguien lo puso. Y ese es uno de los planteamientos que está reclamando la sala, diciendo que están presentando recursos con gente que está trabajada y que no dan la cara. No, la mayoría de recursos son abogados. En este caso es una persona que es un ciudadano que ni lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy bien lo que está explicando Félix. Aquí, para comenzar, aquí no hay control difuso, sino que esta persona que está pidiendo esto no tiene legalidad procesal para poder iniciar esto. Porque Por los no ser actos... afectado directamente. Es que es correcto. Entonces, en este caso, Romeo, lo que sucede es que las cuestiones de los contenciosos administrativos son de contratos, son actos de contrato. Por ejemplo, cuando hay una discrepancia entre una institución del Estado, una empresa privada o cualquier particular. Pero en este caso no funciona la demanda que se está presentando. O sea, perdone, solo una acotación. ¿Este recurso debió ir entonces a la misma sala de lo constitucional, más bien? Si había algún vicio de inconstitucionalidad, se debió haber presentado a la sala de lo constitucional. Ahora, sí, perdón, cuando está pidiendo el demandante que se declare nulidad de pleno derecho, lo que él está haciendo prácticamente es pidiendo que le amplíen el plazo, que hoy le den 60 días que da la ley de los contenciosos administrativos. Y muy bien lo decía Félix, ese plazo expiró hace ratos. Entonces tampoco no puede pedir la nulidad de pleno derecho. ¿Por qué? Y él mismo se confunde, más adelante lo vamos a ver, donde dice que la ley en su artículo 7 no dice exactamente cuál es la nulidad de pleno derecho, y sin embargo la está pidiendo. Y dice también ahí de que él se siente como una de las personas implicadas y comprometidas con este proceso para que la sala tiene la obligación de resolverle. Entonces, aquí vamos a mencionar también, y Félix ya hizo un adelanto, del caso de Calixto Zelaya, de San Miguel. Entonces, ese recurso no le fue admitido, dijeron que no procedía, hay una jurisprudencia que vamos a mencionar también, y por esa razón es En que un caso similar, ¿no, don Carlos? es un caso idéntico, porque aquí se refiere, Romeo... Ahora, ¿y se presentó siempre en la sala de lo contencioso administrativo? Correcto, se presentó en la sala de lo contencioso administrativo y dice, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo excluye del control contencioso administrativo a los actos políticos o de gobierno. Y dice, porque precisamente tales actos se pronuncian en ejercicio de atribuciones constitucionales en las cuales es determinante el rasgo de discrecionalidad. Los actos políticos de gobierno tienen su fuente en la alta dirección del Estado, por lo cual inciden directamente en las relaciones interorgánicas, así como en las relaciones entre otros estados, entre ellos mismos. Entonces, de aquí viene esto, que por la naturaleza y sus objetivos, Romeo, no son susceptibles de ser controlados en sede contenciosa administrativa. Hay pues una patente manifestación de limitación al control jurisdiccional de las actuaciones privativas de los órganos fundamentales del Estado. El acto de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es emitido por la Asamblea Legislativa. Entonces ya hay jurisprudencia. De todos modos, aunque a este ciudadano le hubieran admitido la demanda, ya hay precedentes que no procede. Muy bien. Manuel. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. En el tema de que están planteando ellos acá, prácticamente están entrando en el tema ya resolutivo, o de los elementos de la demanda, de las formalidades del sujeto activo, etcétera. Pero el punto es acá, o el tema de discusión, Romeo, que se dio, es por qué la Sala de lo Constitucional prohíbe a la Sala de lo Contencioso que conozca del tema. Es que esa es la situación. Bueno, podría ser por los elementos que han dicho ellos también, ¿no? No. Ellos están argumentando de que existen
un proceso vinculado a ello que por lo tanto tienen que abstenerse. Es que ese es el tema de conflicto. Ahorita ni siquiera se ha entrado, podría llegar a ser que los elementos que ha planteado Félix tenga razón, podría ser, y que al final una sala de lo contencioso resuelva eso que están planteando, porque ellos mismos dicen que hay hasta jurisprudencia. Pero el tema que está en cuestión en este momento es que la sala de lo constitucional está rompiendo con el principio de legalidad de la independencia judicial. De acuerdo. Ese es el tema O sea, fundamental. digo, a ver, comencemos por este lado, Manuel. Ya vamos a analizar si de verdad también se está rompiendo el principio de igualdad dentro de la Corte Suprema de Justicia cuando la Sala de lo Constitucional manda a la Sala de lo Contencioso Administrativo a no conocer de esta petición. Pero quiero que nos enfoquemos ahora si hay legalidad o no hay legalidad, si hay argumentos suficientes de parte de este ciudadano o si hay elementos suficientes como para que la Sala de lo Contencioso Administrativo conozca, ¿no?, de este escrito presentado por este ciudadano. ¿Qué crees tú sobre esto? Para mí, sí tiene facultad para conocer. ¿Por qué? Es que una cosa es que tenga facultad para conocer y otra cosa es que los hechos que está alegando el demandante tenga razón como tal. Es que para conocer, cuando se presenta una demanda o se hace una solicitud a un tribunal, está en la obligación de resolver, independientemente del resultado. Aquí es una cuestión procedimental. Una cosa es que tenga una opinión yo si está en lo correcto o no está en lo correcto. Eso es diferente. A lo mejor ellos tienen una opinión que él está en lo incorrecto o no está en lo correcto. Pero el punto es si está en la obligación la sala de resolverle la petición. Por supuesto, él está haciendo una petición y el derecho de petición tiene que ser resuelto. Y eso no se le puede prohibir a ningún ente del Estado que resuelva como tal. Entonces no puede prohibir, a mi juicio, la Sala de lo Constitucional que la Sala de lo Contencioso no resuelva esa petición independientemente del resultado. Esa es mi posición. Bueno, el primer paso, si no me equivoco, Félix, es admitir, ¿no?, Mira, el escrito. Yo les decía al principio Ajá. que este tema es bien complejo y hay muchos abogados que Bueno, no pero lo por eso los tenemos ustedes no aquí, lo para que manejan, nos sí, no, ayuden a pero entender pero por Por eso nos han invitado. pero por ejemplo, lo que dice el licenciado Chacón, es decir, que esto no es un derecho de petición, que es abstracto, que lo tenemos todos los ciudadanos para dirigirnos a cualquier autoridad. No, esto es una demanda. Y una demanda se presenta al tribunal competente. Me extraña que el litigante sabe No, es que es que una- no va a ir a es pedirle, una no va a ir a petición que pedir están haciendo. un juicio de divorcio a un juez de lo mercantil. Por supuesto que no, porque Estamos no es hablando de derecho de competente. petición en constitucional, Félix. Perdóname, de manera Manuel, general. pero mira, estas cosas De son, manera general. hay que conocerlas primero. Mira, la sala de lo contencioso es competente para conocer del principio de legalidad cuando hay un tema que se vincula a los actos administrativos. Lo dice la ley. Es que yo lo que digo es lo que dice la ley, no lo que a mí se me ocurre. Primero, ese es un tema. Es decir, si una demanda no tiene competencia, la sala no la recibe. Punto. No tiene por qué admitirla. No tiene por qué admitirla. Entonces, lo que tiene que calificarse es si el tema, es decir, por Es de eso sus yo estaba competencias. planteando, ¿se trata de un acto administrativo o de un acto político? Porque si es un acto administrativo, la sala es competente y lo tiene que admitir y resolver. ¿Verdad? Favorable o desfavorable, eso ya dependerá de los argumentos del demandante. Pero que lo tiene que resolver, admitir y resolver es su obligación. Es que es lo que Pero estoy si no es, planteando. no, pero O sea, tú estás diciendo no. de que esto es un principio de petición. Tiene- no, mira, tiene que y además resolverlo. hay Y que, eso es lo que se está discutiendo en este y lo momento. mismo que estás diciendo que la sala le ordena que no haga, no hombre, si mira, eso está aquí, está en la sentencia, no es que la sala le mandó a decir a la otra sala, mire, ya no conozco. A regañarla porque no, hombre, quería no, decírselo. eso no, Lo que pasa es permíteme, que, lo que pasa es que ellos son de la tesis que A ver. todo lo que la sala emite, por lo que estoy escuchando, debe de cumplirse. No. Ese es debe el de criterio que se ha cumplirse estado de- manejando, sí. Todo lo que digan es palabra de Dios y debe de es que cumplirse. debe Esperar, cumplirse pero- cuando pero- regula El los hecho, el requisitos. hecho que él tenga procesales. esa posición no quiere decir que conoce más derecho administrativo, derecho constitucional. Cada uno tiene sus criterios, somos litigantes, Felipe. Yo Vos no, tenés yo tus no, criterios yo y no tengo saco- los míos. Somos diferentes. Pero permitime, esto es una Pues- cosa como te decía, es un derecho muy, o sea, no es de ir a sacar bolos a la cárcel, esto es el Estado, esto es la legalidad, esto hay que conocerlo y hay que ver cuál es los temas que se están dando. Por eso decía yo, estamos en un momento fundacional en el que deberíamos de estar aprovechando toda esta discusión y este debate que hay para aprender, porque en las universidades no se enseña mucho y no hay mucha práctica de esto. Es muy poco los estudios. De suerte, fíjate, por ejemplo, a mí este muchacho, el doctor Roberto Oliva de la Cotera, me regaló este libro de Derecho Administrativo. Es de las pocas
personas que estudian el derecho administrativo aquí en el país y tiene definido qué es el acto administrativo. Yo se lo voy a prestar a Manuel para que lo lea y se informe un poco en esta materia, porque es una cosa importante de conocer, porque estamos en momentos difíciles del país y si no hubiera una agenda política de por medio, todo este debate jurídico debería servirnos para ilustrarnos y que la sociedad avanzara. O sea, yo comprendo la posición, Félix, tuya. Dices, pues obviamente el recurso, digo, la petición esta, ¿no? La solicitud, como se le llame, no fue presentada en la sala que tiene la competencia para conocer, porque no se trata de un acto administrativo. Por eso decía, mira. Ahora, pero dice Manuel, sí, pero eso no le inhibe o no le da la potestad a la Sala de lo Constitucional de prohibirle. No, vamos a ese punto, es que esa es la otra parte. De recibir este escrito. Eso es lo que dijo Manuel, esa es la otra parte. Yo no es que esté que los magistrados no se pueden equivocar, que son infalibles, claro, si son seres humanos y te pueden cometer errores. El problema es que un error de un juez, es decir, es una sentencia y la vamos a cumplir aunque esté equivocado. Si no nos parece, hay instancias cuando se puede recurrir. Si ya no se puede, imagínate una sentencia de un condenado a muerte y lo matan y después resultó que era inocente. Ese error le costó la vida, pero fue la sentencia. Entonces aquí esto es una sentencia y un fallo de la sala donde le dice a la sala de lo contencioso. Para que Manuel no lo ha leído, él no lo conoce. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo? Lo conozco. Pero es que lo que dijiste no es lo que dice aquí. Lo que pasa es que porque aquí dice, mira, dice, si es que no es con mis conceptos. No tenés la razón absoluta. Si es que no es mis conceptos. Es que no tenés la razón absoluta. Es lo que ese dice. es tu criterio. No. Es tu concepto sobre la realidad, pero no es la realidad total. Es que no podemos hablar así. Explica lo que te explicar. No es mi punto de vista. Es lo que dice aquí el fallo. Dice, ordénase a la sala, no es que le está prohibiendo, ordénase a la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se abstenga de inmediato de continuar tramitando el proceso promovido por el señor Juan Martínez Hernández, referida a la resolución, así como de adoptar cualquier decisión encaminada a cesar, separar o inhabilitar a cualquier título provisional o definitivo a los integrantes de esta sala, propietarios y suplentes para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, mientras, aquí es donde viene el tema, que es lo que no dice, ¿verdad? Mientras este tribunal decide con carácter definitivo sobre las pretensiones de inconstitucionalidad planteadas en los procesos acumulados 77 tal y 97 tal. O sea que es una medida cautelar. Ok, pero ¿puede la Sala de lo Constitucional mandarle a otra sala de la misma jerarquía de la Corte? Es que son medidas cautelares, sí, lo que él está diciendo es... Permíteme terminar la pregunta. ¿Tiene facultades la Sala de lo Constitucional para ir y decirle a otra sala de la misma jerarquía, momento, absténgase mientras tanto, ¿no? Digo, por un tema. Estás hablando de un tribunal a otro tribunal. Pero de eso no hay jurisprudencia. No, pero es que no es el tema ese. ¿Sabes cuál es el tema? Manuel, si me permitís, solo si me permitís. No le está quitando jerarquía a la sala ni la está tratando de que es de segundo nivel, son pares. Pareciera. Pero en el tema constitucional, porque por eso le dice, este es un tema de rango constitucional, hay preeminencia de la sala, porque es el tribunal máximo en materia como puede haber constitucional. Preeminencia de lo contencioso si hubiese sobre un tema, exacto, si hubiera un tema contencioso que la sala no lo está viendo. Pero este es un tema constitucional, por eso la preeminencia es decirle, mire, nosotros estamos conociendo dos demandas de inconstitucionalidad que están acumuladas. Mientras nosotros no le hayamos fallado definitivamente, absténgase de conocer. Bueno, qué bueno, estamos conociendo más elementos. Cuando regresemos nuevamente, Manuel Chacón y don Carlos, para referirnos a este tema, ¿no? Para continuar hablando sobre este tema y si podemos tal vez especular un poco, proyectarnos un poco hacia dónde o cómo puede terminar esta situación de demandas, digo, porque hay varias en la misma Corte Suprema de Justicia presentada contra el mismo presidente, presentada contra los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Antes, Carolina Mengíbar nos explica nuevamente cómo todos los conductores automovilistas que vienen y van hacia el puerto, ¿no?, de La Libertad están siendo afectados por segunda ocasión por un paro de labores, por un cierre, mejor dicho, de carretera, por personas que están protestando por el nuevo sistema prepago en el servicio del transporte colectivo. Adelante, Carolina. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico.
Así es, compañeros, amigos televidentes, me encuentro en el kilómetro 27 de la carretera que conduce al Puerto de la Libertad, donde los habitantes de varias comunidades nuevamente han salido a las calles en protesta por el incremento al pasaje y al cobro por tarjeta electrónica de la ruta 102. Para conocer un poco más me encuentro con uno de los representantes. ¿Qué es lo que están ustedes denunciando hoy? Bueno, pues es lo mismo, el alza y que no queremos la tarjeta SUBE. La verdad que ha venido a afectarnos bastante por las alzas que se han venido dando con esa dicha tarjeta. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Cuánto pagaban antes y cuánto pagan hoy? Lo que son, antes eran 40 centavos, ahora simplemente dicen que ellos con la tarjeta van a ser 60. Y yo creo que es injusto porque hay personas que solamente 1 kilómetro o 2 kilómetros, por ejemplo, para ir a la escuela, los niños, y también los niños van a pagar eso y no creemos que sea justo que sea eso. Vemos que pues desde ayer ustedes están protestando y hoy pues ya se hizo presente la unidad de mantenimiento del orden. ¿Qué ocurrió a tempranas horas de este día? Bueno, pues fue un completamente caos. Nosotros estábamos pacíficos, completamente pacíficos. Vinieron los señores de la HUMO, por ejemplo, el que está aquí enfrente, y el otro muchacho que está, permítame, que está al otro lado, que está allá. Fueron ellos los que vinieron completamente agresivos, golpeándonos, diciéndonos cosas, que se quiten y que no sé qué, y con los palos muy fuertes. Yo creo de que eso, si es una manifestación pasiva, no debería de darse. Y ellos vinieron golpeándonos y no es justo. A él lo golpearon, mira. Le agradezco mucho, caballero. En estos momentos, para quienes pretenden llegar desde el Puerto de la Libertad hacia la capital, déjenme informarles que el tráfico no está bloqueado a esta hora de la mañana, está fluyendo en ambos carriles, pero con mucha precaución debido a que ellos se mantendrán en la zona hasta que alguien les dé una respuesta a sus demandas. Con esta información retorno la señal a los estudios. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, estamos de regreso. Manuel, es tu turno. Quiero escuchar nuevamente tus argumentos. Bueno, yo sigo sosteniendo de que la Sala de lo Constitucional tiene su independencia y que hace su trabajo constitucional resolviendo las demandas que se le plantean, pero sigo sosteniendo en que las salas son independientes, de que tiene que dejar que también funcionen las demás salas de la Corte Suprema, porque independientemente si el hecho, como se ha planteado, llena los requisitos o no del acto de la violación al acto administrativo y el sujeto procesal que también planteó está en lo correcto. Esto debería discutirse ya en el ámbito de la sala de lo contencioso, pero únicamente se ha planteado la advertencia que hace la sala únicamente con el conocimiento que se planteó la demanda, pero no se ha admitido como tal, no se ha conocido el fondo de ella. Entonces, no necesariamente me imagino que la demanda puede dar un resultado positivo a lo que está planteando el impetrante, pero es importante dejar que funcionen los demás entes de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el planteamiento que estoy haciendo, ese es mi análisis de que se está... yo estoy de acuerdo con lo que plantea la magistrada Loli Claros. O sea, yo creo que ¿En qué aspecto? en que existe una intromisión en la sala de lo Ahora, es una prevención, ¿no? Le previene nada más. Le previene, claro. Y le dice, mire, esa es materia eminentemente constitucional, ¿no? Claro, constitucional y no administrativo. Porque ni siquiera se conocen los hechos de parte de la sala. O sea, le está diciendo que se abstenga de conocer algo que no ha conocido todavía. Por supuesto, no ha conocido y no ha entrado al trámite jurídico todavía ya en una resolución concreta de la sala. Simplemente está en un ámbito que ha llegado a la Secretaría, pero no ha tenido, digamos, la oportunidad ni siquiera el fiscal de pronunciar, porque ahí también en esos procesos es parte el fiscal general de la República. Eso es importante decirlo. Habría que escuchar en su momento cuál es la posición del fiscal general en torno a eso, si se admitiera la demanda. Yo sé de que el temor puede haber de parte de los magistrados de la sala, de que se pueda suspender el acto reclamado. Y esto podría tener un efecto colateral para los magistrados de la sala. Pero eso sería solo si la sala de lo contencioso tiene jurisdicción para conocer este recurso presentado. Pero estamos yendo más allá de un supuesto que todavía no se ha realizado o no se ha dado. Ese es mi planteamiento. Yo estoy hablando sobre aspectos puramente procesales. O sea, para mí no ha nacido el derecho para que alguien pueda, simplemente ha sido como un hecho noticioso, porque simplemente ha habido una comunicación interna de que se ha planteado una demanda. Don Carlos Nasser. Bien.
Lo que sucede, supongamos que la sala de los contenciosos hubiera admitido el recurso, Que no se hubiera sabe si lo va a admitir notificado, todavía, no ¿no? se sabe. De todos modos, no tenían que resolver porque hay jurisprudencia y hay un precedente en el caso de Calixto Zelaya. Por eso dice que interpretar el caso de diferente manera supondrá judicializar una función muy propia del órgano legislativo. Está diciendo la sala de lo contencioso. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es, pues, una de las cuestiones tipificadas como puramente políticas y, por consiguiente, ajena al conocimiento de este tribunal. Entonces, lo que está diciendo Chacón, tenían que admitirlo, notificar de la sala. Yo no creo que la sala de lo contencioso, con esta resolución del 2006, hubiera hecho la misma cuestión, que tenían que resolverlo. O sea, es una cuestión, y como decía muy bien Félix, meramente político. Ahora, como dentro de la sala de lo contencioso administrativo, de acuerdo al artículo 2 de la misma ley, dice que tienen que conocer de los actos de la administración pública y de los contratos. Entonces, la elección de los magistrados no es un contrato. Esta es una cuestión diferente. Entonces, ellos tenían que resolver en base a lo que se les ha planteado. Ahora, lo que dice Chacón, si no se admitió que la sala se excedió en mandar a decirles, mire, ustedes no admitan esto porque nosotros, ¿sabe? Lo constitucional lo decimos y nos tienen que hacer caso, o si no vamos a actuar, como decía en el diario algunas cosas, con sus condiciones que les da por la supremacía constitucional. Pero Félix acaba de leer en esta sentencia que porque se está tramitando precisamente la destitución de Salomón Padilla. Entonces, ¿cómo podían resolver dos cosas? ¿O cómo lo contencioso iba a interferir en la sala de lo constitucional? Es que llegando a ese punto no hay otra discusión. No es que la sala se haya excedido o extralimitado, o a lo mejor es un caso nuevo, que como no lo conocemos, Romeo, Ahora, y es un argumento suficiente de decir, mire, como estamos tramitando la petición contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se puede ver o no puede conocer la contencioso administrativo este recurso presentado. Digo, ¿es un argumento válido ese? Bueno, eso es lo que ellos concluyen después de hacer un razonamiento. ¿Pero dónde está el razonamiento jurídico de eso? El razonamiento está acá. El razonamiento dice que hay dos procesos, dos demandas de inconstitucionalidad contra la elección del presidente, y que justamente el interponer esta acción o esta demanda en lo contencioso, y lo contencioso actuara y tomara decisiones, afectaría el conocimiento de eso, de los procesos de inconstitucionalidad que la sala está llevando a cabo contra el licenciado Padilla. Por eso te decía que si no hubiesen aquí agendas políticas ocultas, estaríamos en un momento maravilloso del derecho en el país, un momento fundacional de derecho, pero estas son agendas. ¿Por qué se presentó esta demanda de lo contencioso en este momento que la sala está conociendo el caso Padilla? Justamente para interferir, como se hizo con aquel abogado Bernal, creo, que presentó un amparo a la Corte en pleno, ¿verdad? Es decir, también para generar... Tránsito Bernal, el ex magistrado de la Corte. Tránsito Bernal. Entonces, se está utilizando estos Para recursos, ti estos mecanismos. es una jugada política. Exacto, Claro. ese es mi temor, de que estemos generando una crispación en el ambiente jurisdiccional motivado por razones político-partidistas. Ese es mi no solo mi temor, sino que mi dolor como ¿Y el abogado. recurso presentado contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia también es una jugada política? Pudiera ser una jugada política, aunque lo que hay en ese caso es simplemente pedir que, así como se han aplicado los parámetros que sentó la sala, fíjate bien, y esto es importante que se sepa, porque muchos dicen, bueno, ¿y a ellos por qué no se les aplique eso mismo? ¿Verdad? Que no fueron electos de manera en el proceso, que no estaban en la lista original, pues todo lo que se ha dicho, y ellos lo están pidiendo, porque las sentencias, igual que las leyes, tienen un efecto ex nunc. Hay dos efectos que son el ex nunc y ex tunc. Entonces, lo que regula para el pasado y lo que regula para el futuro. O sea que cuando ellos dan en la primera sentencia, cuando ellos fallan en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Moreno Niño, y después aplican eso a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, cuando dicen que por el principio de independencia que debe tener todo funcionario que ejerce jurisdicción, no deben de estar dependientes ni vinculados a ningún partido político. A partir de ese momento es que estos parámetros empiezan a funcionar. O sea que no se pueden aplicar para atrás. Por eso es que no se le aplican a ellos, porque ellos los dan de aquí en adelante. Entonces, con esos parámetros es que a Salomón Padilla
que públicamente ha dicho que es del FMLN y que se siente orgulloso de estar en ese partido, entonces vienen los ciudadanos que han presentado la demanda y dicen, mire, este señor no cumple con los parámetros que ustedes dieron. Entonces se pide que se le declare inconstitucional su elección. Si eso es jurada política o si eso es un derecho ciudadano, es decir, eso ya Pero queda... es que el hecho de que se presente en un momento previo a las elecciones, pues obviamente puede considerarse como una jugada política, pero eso no descalifica lo otro, que pueda haber razón en el escrito o en la petición presentada. Es que lo que Félix está planteando tiene razón, que puede ser una jugada política. Lo que yo creo es de que la demanda planteada contra Salomón Padilla y la demanda planteada en la sala de lo contencioso, para mí no es vinculante. Sí puede haber un hecho político que lo esté vinculando, pero no hay un hecho jurídico que lo vincule. Entonces, para mí, ahí no es una justificación jurídica para no entrar a prohibir que conozcan del otro tema. Ese es mi análisis, porque no tiene ninguna relación. Primero, son momentos diferentes y son sujetos procesales diferentes lo que se está discutiendo. Se está discutiendo el tema de ellos y ahí se está discutiendo el tema de Padilla. Son dos cosas diferentes. Entonces, no prohíbe eso, no puede inhibir a una sala que conozca porque van a dejar de conocer Sí, ellos. esa era mi duda también, si había argumentos Entonces, jurídicos ese- legales. La sala sí, Tú decías, la sala bueno, sí la dice. sala lo Eso define. La la dice- sala lo define así, Félix tiene razón, pero es un tema a mi juicio, Félix, ¿verdad? De que no es vinculante como tal, es un hecho político, pero el derecho no está fundamentado en hechos políticos. Yo soy bien respetuoso de la sala en lo constitucional, yo creo que han hecho buenas cosas, pues, o sea, pero en este tema yo no estoy de acuerdo. Por En el eso- tema por eso. de que se advierta a la sala de lo contencioso que no entre a conocer, tampoco voy a decir que el resultado va a ser positivo o negativo, Claro. porque ese hecho no es vinculante, o sea, la motivación legal que tiene no se vincula con el tema de la sala de lo contencioso. Por eso el demandante lo que está diciendo es esto. Aquí a la sala de los contenciosos administrativos le hace una advertencia de que pudieran caer en prevaricato. Y dice, prevaricato, y teniendo conocimiento a través de los medios de prensa, es público y notorio que estos magistrados de origen ilegal, se refiere a los 8 magistrados, propietarios suplentes, y los otros 2, María Luz Regalado Orellana y la que acaban de llamar, son 10 magistrados de origen ilegal, adelantan criterios y tienen como principal propósito una agenda política. Él está diciendo que los magistrados tienen una agenda Perdón, ¿quién política está diciendo partidaria. eso? El demandante. El demandante está Ok, diciendo que El los señor magistrados Juan Hernández Martín. tiene una agenda política partidaria, dentro de la cual está desestabilizar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico en nuestro país, encontrándose en los objetivos principales destituir al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea que Eso sí, por eso se reconoce, ¿no? vincula. De alguna manera. provocando una cefalía en el órgano judicial. Pero su petición, cuando dice que es por eso y que hay una tendencia partidaria política en los magistrados, los 4 de la sala, entonces si él está diciendo eso, Romeo, ¿qué es lo que pasa? Cuando aquí mismo dice él, por tanto, si no se otorga la medida cautelar, existirá un daño irreparable, que sin lugar a dudas producirá en perjuicio una crisis institucional y de Estado que justifica a todos luces la suspensión de las consecuencias de los actos administrativos. Objeto de esta demanda que es de la separación provisional de los cargos magistrados, propietarios, suplentes y jueces ilegítimos. Si él dice que al quitar a Salomón Padilla se va a crear una crisis institucional, que solo es uno, Romeo, que tendría que resolver, él mismo está diciendo que la crisis institucional se va a crear por eso, pero va a ser peor la crisis cuando quiten los Ahora, 10 mire, ese los es- 10 magistrados. Es que él le pide a la Ciertamente, sala es de peor que todavía. suspenda a los claro, Y entonces claro. la crisis va a ser peor. Ese es el otro punto que yo quería tratar. Más allá, digamos, si la sala de lo contencioso administrativo tiene jurisdicción para conocer este escrito, más allá de lo que vaya a pasar, si admite o no admite estos recursos presentados ante la sala de lo contencioso administrativo, lo que vaya a pasar con la sala de lo constitucional o lo que vaya a pasar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí es preocupante este estira y encoge, ¿no? Estos señalamientos incluso entre las mismas salas de la Corte Suprema de Justicia. Félix, yo decía al principio, ¿hacia dónde vamos? Abría el programa haciendo esa pregunta y decía, hagamos un poco de proyección, tratemos de sacar hipótesis de eso o sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué podría pasar o qué va a pasar con esto realmente? Bueno, lo más seguro, Romeo, me voy a adelantar a mis compañeros, vamos a ver. es que como hay jurisprudencia ya, hay precedente con la elección de los magistrados de la Corte Cuesta, que 3 veces los ponían y los quitaban, entonces ya la sala sentó un precedente que no puede haber tendencia política.
Entonces lo más seguro, y lo digo con propiedad, es que van a resolver que Salomón Padilla es ilegal. Porque él dijo públicamente, yo soy político del frente. Sí, pero las consecuencias estoy hablando. Bueno, es que las consecuencias, no don vamos a Carlos. tener. No, Ciertamente. Van a ser, ni sabemos, ¿verdad? Eso es lo más preocupante. Digo, ¿hacia dónde va a ir el sector justicia y estos enfrentamientos en esta guerra de demandas y contrademandas que se están dando? Es lo que yo te decía, esto es rico, esto es un momento para disfrutarlo. Para aprender, Aunque para parezca, estudiar. Aunque parezca claro, complicada la palabra, disfrutarlo, pero no, claro, tiene razón. de la- aprendiendo. de la Es una gran crisis, lección esto para exacto, muchos de las abogados y crisis para la sociedad salen misma. las nuevas situaciones. Entonces, si nosotros esto lo procesáramos, lo asimiláramos y sacáramos de aquí algo nuevo, bueno, esto nos está dando la oportunidad de estudiar. Yo te digo, fíjate que cuando a mí me regaló el doctor Oliva de la Cotera el libro, lo ojeé y le di las gracias. Pero ahora con este caso yo me puse a estudiarlo y a verlo de fondo y a ver, es decir, te obliga la situación a informarte más si querés estar de verdad aportándole al país. Mira, la gran conclusión que yo veo de todo esto es que la próxima, en el próximo periodo que se puede inaugurar en el 2014 con una nueva presidencia de la República y consolidar el 2015 con una nueva legislatura, lográramos entender de que se está agotando un modelo de desarrollo institucional que fue diseñado hace 63 años, en 1950. Con la Constitución del 50 venimos trabajando. Y fíjate que hay un trabajo muy bueno de un ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, que también lo leí yo, buscando material, una ponencia que presentó el doctor Miguel Cardosa en Santo Domingo, en un congreso de Derecho Administrativo, donde él viene estudiando desde la época de la República Federal, las constituciones nuestras, cómo el trabajo de lo contencioso administrativo se vino perfilando hasta llegar a los años finales de los años 40, donde se presentó el primer borrador y desgraciadamente en la Constitución del 50 no se pudo consolidar. Es hasta la del 62 que ya dio espacio para que en 1978 una ley creara esta jurisdicción. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que estamos cerrando un modelo, un ciclo histórico y que debemos de pensar en cómo abrimos uno nuevo con un nuevo Y esta puede diseño, ser una buena oportunidad realmente este mira, tipo de debates. Fíjate lo que se ha dado de riqueza durante estos 3 años y gracias a la Sala de lo Constitucional que ha ido poniendo parámetros y sentando sentencias, porque todos estos casos se habían discutido antes, pero la Sala los engavetaban, los escondían, no se tomaba el problema de frente. Ahora se han tomado y han habido reacciones, y qué bien. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que así como la Asamblea que eligió la misma legislatura 2 veces y la Sala dijo que eso era inconstitucional y a partir de ahí inconstitucional, ahora con este tema que se está dando entre las salas, bueno, todo eso son temas que deben de estar arreglados, reglamentados, regulados, porque el diseño constitucional, la ingeniería constitucional no solo es establecer instituciones, crear instituciones, modificar instituciones, es crear procedimientos para que las relaciones interórganos, interinstitucionales sean fluidas, que es lo que no tenemos acá, porque son modelos de hace 63 años. Muy bien. El mundo ha avanzado, el derecho se ha evolucionado, entonces saquémosle provecho a esto. Voy a hacer la pausa, Félix, don Carlos y Manuel, voy a hacer la pausa comercial. Mira, nada más te leo Roxana viene ya con el resto de comentarios a través de las redes sociales, pero dice una persona que nos escribe, no obstante existir jurisprudencia en lo contencioso, la misma Sala de lo contencioso puede cambiar ese escrito, dice, ¿no? Hacemos Claro. la pausa, regresamos. Claro. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar algunos de sus comentarios y preguntas. Buenos días para los 3 invitados que tienes, Romeo, y por supuesto para ti también. Acá, por ejemplo, Bonía Boris en el Twitter dice, ¿es viable un recurso de inconstitucionalidad contra resolución de Sala de lo Contencioso que admite demanda, dice, de elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional? Pregunta. También Pete Sergio dice, el análisis de Félix Ulloa y Carlos Nasser es político y sesgado. ¿Por qué no exigen resolver lo de la amnistía? Pregunta.
un abogado con un argumento mete a alguien a la cárcel o lo saca de ella. Para mí, la Sala de lo Constitucional actúa para sí, asegura Onipantropia. También Rafael Mengíbar dice: las resoluciones de la Sala de lo Constitucional han generado debate jurídico-político. A unos les irrita, otros lo estudian. Es otro de los comentarios. También acá en Facebook tenemos muchísimas opiniones, Romeo, al respecto. Por ejemplo, así como ellos tienen el derecho de atender y resolver demandas, otras salas también lo tienen, pero que conste, todo debe de ser apegado a derecho, no es como hace poco ha sido, asegura José Emilio Aragón. ¿Qué no hacen más que molestar? Dice: el ambiente de trabajo de otros que no pueden evaluar la gente hasta que vean cómo desempeñan su trabajo, asegura Nahuilingo, mi pueblito natal. También acá dice: pura politiquería barata, están mordidos los del FMLN por las resoluciones de los magistrados. Fernando Miranda. Regreso contigo rápidamente, Romeo. Muchas gracias Roxana. Tengo 4 minutos, perfectamente 1 minuto para cada uno, ¿no? Y leo nada más esto. Félix, te sugiero mejor, Romeo, despaches a tus otros 2 invitados y quédate con Félix Ulloa, porque él es Dios, similar a la Sala de lo Constitucional. Es un amigo que escribe también. A ver, Félix, muchas gracias de todas formas, pero tienes 1 minuto para... No, mira, con síntesis yo coincido con tu preocupación de qué es lo que va a resultar de todo esto, hacia dónde vamos. Y el llamado es a que estudiemos, a que veamos el país en un horizonte, con una visión de nación, que aprendamos. Hay lecciones a aprender de esta crisis, de esta situación, y como lo repito y lo venimos diciendo, en el IEG venimos planteando desde los congresos que hemos hecho de una nueva constitución para un nuevo país. Creo que necesitamos ya hacer un ajuste constitucional en muchas de estas áreas. Ajuste de reforma constitucional. De reformas constitucionales sustanciales, integrales, o por qué no decirlo, una nueva constitución. Si esta que te repito, de 1950, con los 2 ajustes del 62, el 83 y luego el 91 a raíz de los acuerdos de paz, necesita ya una nueva edición, porque las nuevas generaciones no pueden estar atadas a lo que pensaban las generaciones del siglo pasado, pues de mediados del siglo pasado. Entonces, creo que esa es la lección aprendida. Y sobre todo, en este caso particular, creo que se debe dejar que actúe el derecho, que actúe la justicia sin los elementos políticos, porque el hecho de que se estén activando mecanismos de jurisdicción contencioso administrativo con fines partidistas no nos va a llevar a un buen resultado. Carlos. Bien, definitivamente, como hemos conversado en este programa, Romeo, lo que se trata es de explicarle al público, son actos nuevos, son cosas nuevas, porque nosotros como abogados y litigantes, en realidad hemos visto muchas cuestiones, como decimos vulgarmente en el medio, cajoneras. Nunca ha salido nada nuevo. Y hoy estamos aprendiendo, nos están enseñando los magistrados, tenemos que investigar. Si ellos cometen errores o se han confundido o no están en lo correcto, entonces tenemos que tomar una posición. Pero todo esto nos está dando la pauta para que sigamos profundizando más y entendiendo en realidad qué es lo que pasa. Ahora, acordémonos que esto es una cuestión de un interés de legitimidad procesal. Entonces no podemos violentar algo que ya está establecido. Aunque sea que digan que es político o no es político, la verdad es esta, que tenemos que empezar a tomar en cuenta las consecuencias de cada acto que se va dando. No sabemos lo que puede pasar al destituir al presidente de la Corte. Por supuesto que se va, es un escenario se va a armar bastante cualquier cosa, pero de mucha ya hay un incertidumbre precedente. realmente. Así sí, es, mire. así que eso es lo que yo terminaría planteando. Ok, muy bien. Manuel, solo leo esto. Magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron electos, dice Neftalí López, violentando requisitos del listado del Consejo Nacional de la Judicatura, que ese argumento ya lo hemos escuchado, ¿no? Dice, negociación política fuera de Capres o en Capres. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. El país está en un momento evolucionando el derecho constitucional y también los abogados tenemos derecho a opinar. Yo creo que aquí también se ha estigmatizado que el abogado que opina en contra de una resolución y concretamente de la Sala de lo Constitucional es porque está en contra de la Sala o que está en favor de un determinado grupo político, y no. Yo creo que también los abogados tenemos derecho a expresar nuestra opinión jurídica, independientemente de que estemos de un sector o de otro. O sea, yo creo que ha llegado el momento en que la Sala de lo Constitucional y los demás órganos judiciales, llamemos, no políticos,
comprendan de que como abogados tenemos derecho a cuestionar cuando consideramos que se está violentando un procedimiento. En este caso yo como abogado hago digamos, señalamiento porque considero de que se violentó el debido proceso al impedir que conozca la sala de lo contencioso. Esa es mi opinión como abogado. No necesariamente quiere decir que uno esté en contra de las personas que están resolviendo. Así es, muchas gracias. Bueno, y aún cuando uno esté equivocado, pues obviamente la Constitución misma te da el derecho de expresar tu opinión libremente en un país como este, ¿no? Gracias a Dios que podemos Bueno, este hacerlo. ciudadano ha presentado ese recurso, que aunque no sea Aunque no esté... no es abogado, no pero tenga lo ha interés hecho. directo, No tenga legítimo. interés, es correcto. Y aunque no esté tenga- lo correcto, tiene derecho de presentar un Y recurso. el interés no es legítimo, pues, pero lo ha hecho. Gracias, la verdad que ha sido una clase muy bonita esta, digo. Bueno. Aprende uno cada día más sobre estos términos tan complicados en materia jurídica, ¿no? Así es que muchas gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, Romeo, nuevamente por la invitación y espero pues que tenga otra oportunidad para seguir supuesto, discutiendo los por temas. supuesto. Muy Félix, amable. muchas Gracias, muy amable, Romero. Gracias. Manuel, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos, presentó